Luego de la ascensión de Jesús, los discípulos vuelven del Monte de los Olivos con gozo, con regocijo, porque su amigo, su maestro, había ascendido al cielo, había tomado el poder y les había prometido que a través de él tendrían acceso al Padre, inclusive que sus oraciones serían cumplidas. ¿Cómo la presencia de Jesús ante el Padre abre el velo para sus hijos aquí en esta tierra? Este es el tema de hoy. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos aquí para estudiar la Biblia basado en el libro de los Hebreos. Bienvenido, bienvenida, querido amigo, querida amiga, a este momento especial de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la escuela sabática. Nuestro tema de hoy es Jesús abre el camino a través del velo. Vamos a ver cómo el ser humano se acercaba a Dios, cómo Jesús es nuestro medio para acercarnos a Dios, qué función cumplía el velo en el santuario terrenal y cómo Jesús también cumple una función importante en abrir el velo para nuestro acceso a Dios el Padre. Tengo en este momento a dos amigos, dos invitados. Está con nosotros el pastor Rolando Chipana. Bienvenido, Rolando. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias. Es una bendición siempre participar en el estudio de la Biblia. Estamos muy felices nuevamente de estar en este lindo programa. Bien, igualmente está con nosotros el pastor Arturo Berríos. Bienvenido, Arturo. Por favor, luego del saludo a nuestros amigos, puedes guiarnos en oración. Muchas gracias. Es un gusto estar en Axiomas y poder compartir también la lección en esta oportunidad. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque podemos tomar tiempo para estudiar tu palabra. Y también gracias porque eres nuestro intercesor, eres nuestro camino al velo, Padre Santo, y podamos ahora también dar a conocer, podamos entender mejor tu palabra. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección está basada en el capítulo 9 y capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Primeramente, tal vez es necesario aclarar y explicar que siempre hubo la invitación de Dios para acceder a su presencia. Inclusive en el pueblo judío había una tradición. Tal vez, Rolando, puedes hablarnos un poquito de esto que era parte de, no solo tradición, hasta de una necesidad de que el judío se acercara a Dios. Es así, ¿no? Como Dios ha instruido de manera muy específica a su pueblo. Habían varones que subían 3 veces al año, menciona allí la tradición, los judíos, delante del Señor. Ellos subían allí para poder presentarse con una ofrenda. Por ejemplo, allí podemos tal vez leer un poco la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 23. Y allí nosotros vamos a poder encontrar cómo y de qué manera esto acontecía. Habían 3 tipos de fiestas, ¿no? Era, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, de los tabernáculos, y de esta manera el pueblo de esa manera podía presentarse delante del Señor con este tipo de fiestas. El versículo 17 dice, ¿no? Sí. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Exacto. Ahora, ¿cómo este elemento que era parte de la ley y que formó parte de la tradición judía, llegó a ser un paralelismo a lo que Jesús haría en el momento de presentarse al Padre? Arturo. Bueno, aquí encontramos un paralelismo en el sentido de las 3 fiestas, ¿no? Como de manera exacta Jesús murió en la Pascua, en la hora novena. Ahí tenemos la primera fiesta, ¿no?, de la Pascua. De igual manera Jesús cumpliendo nuevamente, incluso hasta la hora, ¿no?, porque era el momento que se sacrificaban los corderos pascuales. Tenemos 1, 2. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Obviamente,
tenemos acá que la segunda fiesta, que también se cumple en Jesús, ¿no? Cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia. Y finalmente tenemos cuando ascendió durante 40 días, ¿no? Después de sentarse a la diestra de Dios. Y obviamente esperamos la fiesta de los tabernáculos que se cumpla cuando Cristo venga por segunda vez. Aquí en el versículo 24, ahora estoy en Hebreos capítulo 9, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Esa presentación que era requerida para el varón judío era un simbolismo de que nosotros necesitamos también presentarnos delante de Dios. Y Jesús, a través de Jesús nosotros hacemos una presentación, diríamos, delante del Padre. Vamos a ver también cómo Él nos abre ese camino. Pero antes de avanzar en el tema del velo, ¿cuál era el impedimento de por qué el hombre dejó de tener el acceso directo con Dios? Inclusive hubo momentos en los que el pueblo comenzó a tener el temor de acercarse a la presencia de Dios. ¿Podemos explicar un poquito esto? Sí, antes había esa facilidad, Moisés, poder hablar con Dios. Incluso encontramos en la Biblia cómo se prepara el pueblo para hablar con Dios. Pero lamentablemente es por falta de fe. Dios quería que su pueblo pueda confiar en Dios, no puedan consagrarse, pero no estuvieron a este nivel. La preparación era necesaria, ¿no, pastor? Yo creo allí, lo que mencionaba acá el pastor Arturo, la preparación del pueblo en la parte espiritual era necesaria y ahí estaba, ¿no? La instrucción de que el pueblo debía estar preparado cuando estuviese al pie del monte, porque si no acontecía en realidad aquello que sabemos que se originó en el Edén. El pecado separa al ser humano de la presencia de Dios y para ir uno debe abandonar. Y ahí aparece la figura de Moisés como el mediador. Exacto. Porque llegó un momento en el que el pueblo le dijo, queremos que tú hables con él y luego nos digas lo que hay que hacer y todo lo que Dios diga nosotros haremos. Tal vez por diríamos por la indignidad o no se sentían con la calificación necesaria para presentarse a causa del pecado, aparece la figura de Moisés y luego se establece el sistema del sacerdocio levítico como una manera de interceder para el pueblo. Moisés, ¿no? llegaría a ser también el intermediario, el tipo de Cristo, ¿no? Que fue en realidad Jesús como representante, como intermediario. Tal vez yendo a la Biblia, en Éxodo 19:10 para adelante, ahí encontramos, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, ¿no? Ahí nos muestra la preparación que ellos tenían que tener para poder encontrarse con Dios. Esa necesidad de encontrarse con Dios, esa invitación divina siempre fue permanente, pero muchas veces el ser humano no encontraba el camino directo y Dios tuvo que establecer, como dijimos anteriormente, mediadores, pero Dios está justamente proveyendo el camino para que eso sea mucho más accesible y en este caso Jesús, al momento de ascender, Él comienza a tomar el poder, comienza a desempeñar su función sumo sacerdotal y comienza a aplicarse ahí ese nuevo pacto que Pablo va a mencionar de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar en relación a este punto que tiene que ver con Jesús siendo el camino para presentarnos ante el Padre y también la invitación de Dios para que nosotros nos presentemos delante de Él? La manifestación de la santidad es muy importante aquí. Las personas necesitan acercarse al Señor. Es natural del ser humano, como hay un Dios que está por encima de nosotros, mucha gente tiene miedo. Sin embargo, Dios nos invita a que podamos acercarnos a Él así como estamos. Pero es necesario también, y Hebreos lo exhorta,
que al acercarnos debemos entender la santidad de Dios, que no podemos ir de cualquier manera, necesitamos una preparación, porque vamos a acercarnos ante el Rey del universo, ante Dios, un Dios todopoderoso, sin embargo que también está con nosotros y tan cerca. ¿Qué nos dice Pablo en relación a acercarnos a Dios? ¿De qué manera? Lo que Rolando decía, ¿no? Muchas veces existe el temor, el pueblo lo tuvo, pero ¿cuál es la recomendación que nos hace para que nosotros nos acerquemos a Dios? Inclusive él utiliza algunas frases, ¿no? Sí, bueno, aquí antes de responder, encontramos que el plan de Dios era que el pueblo pueda entrar y comunicarse con Dios. Pero dice aquí el folleto que fue por falta de fe, ¿no? Realmente la fe hace mucho y le faltó fe al pueblo. Y obviamente Pablo hace una comparación, ¿no? En cuestión de eso, nos habla acerca del santuario, ¿no? Del velo. Y ahí podemos ver cómo nosotros podemos comparar ese velo con el propio Jesús, ¿no? De eso vamos a hablar enseguida. Pablo nos dice, no, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, y ahí justamente tiene que ver con fe, ¿no? Fe significa confiar, ir con la seguridad de que Dios nos está invitando y nos está esperando para ese encuentro. Vamos a una breve pausa, queridos amigos, enseguida retornamos. Ya retornamos con Axiomas. El tema de hoy es Jesús abre el camino a través del velo. Y justo ahora vamos a hablar un poquito de ese velo al que se refiere el apóstol Pablo. Estaba muy relacionado al santuario del desierto. ¿Qué era el velo? ¿Cuál era la función que cumplía, Rolando? Los velos tenían algunas funciones, menciona aquí. Por ejemplo, el término utilizado aquí, el verbo se refería a una cortina en la entrada, que la función era para proteger los muebles dentro del santuario, proteger al sacerdote, pero también era un instrumento utilizado para separar, ¿no? El compartimento que existía en el santuario. Entonces, del lugar santo al lugar santísimo había un velo, y eso hacía de que el sacerdote tenga también esa protección ante los cuidados de la entrada de extraños, ¿no? Porque no faltaba alguien que por allí quería tal vez meterse allí al santuario. Es interesante que cuando leemos Éxodo Levítico vamos a encontrarnos con 3 velos, ¿no? Un velo en el atrio, otro velo el ingreso al santuario y otro velo la separación entre el santo y el santísimo. Y adicionalmente el grupo de levitas vivían alrededor del santuario como siendo otro velo protector. Y un velo humano. Exactamente, y la lección narra o presenta al velo en 2 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, es un límite, pero por otro lado era el lugar de acceso al siguiente compartimiento. ¿Y qué dice Pablo en relación al velo, querido Arturo? Bien, antes está en Levíticos 16, ¿no? Lo que comentabas, versículos 1 y 2. El 2, capaz que ahí podemos leerlo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, ¿no? Encontramos ahí que habían 2 funciones acerca del velo. Pero obviamente también encontramos en el Nuevo Testamento con Pablo acerca del velo, ¿no? Bueno, el velo era una protección para los sacerdotes. Y ahí tenemos a Jesús como nuestro sacerdote, ¿no? También ha sido nuestro velo mediante su encarnación. Dios levanta su tienda en medio de nosotros. En otras palabras, ese velo representa a Jesús, ¿no? Intercediendo por los seres humanos. Claro, el versículo, capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote entraba solo una vez al año al lugar santísimo en ocasión de la purificación del santuario. Ahora esa limitación está abierta por la muerte de Jesús, y dice: por el camino nuevo
y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo que decía Arturo, ¿no? La muerte de Jesús y la presencia de Jesús ante el Padre termina siendo el punto de acceso ahora para encontrarnos con Dios. Ahora, físicamente no estamos, pero a través de Jesús nosotros ya tenemos nuestro acercamiento al Padre. Llegará el momento en el que sí podremos estar físicamente, y eso gracias al ministerio de Jesús, ¿no? Cuán importante es entender este otro aspecto también del ministerio de Jesús en favor de nosotros. Me gustaría leer ahí el pasaje, pastor, Hebreos 10:19, ¿no? Hace una invitación, así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, lo que comentaba pastor. Yo creo que las personas deben comprender que Jesús es la entrada. Jesús es aquel velo representado que existía en el tabernáculo, así que creo que es una gran bendición del Señor el poder tener esta libertad que pareciera que en este mundo lleno de prisiones, diríamos allí, que va acorralando a cada ser humano, tenemos este acceso. La ascensión de Jesús no fue solamente ausencia de Jesús en la tierra, el envío del Espíritu Santo y ahora una espera, diríamos, inactiva de Jesús hasta su segunda venida, sino hay un ministerio que Él está cumpliendo en favor nuestro, y eso solamente lo vamos a entender cuando nosotros entendemos el propósito del santuario terrenal en la tierra. Por eso es importante el conocimiento de lo que sucedía en el santuario terrenal, porque dice que es figura de lo eterno, de lo real, Así de lo es. celestial. Y aquí el folleto dice acerca de la ascensión de Jesús, ¿no? Que inaugura una nueva era para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces es importante, obviamente, esa ascensión que Jesús hace cuando estaba aquí en la tierra. Bien, ahora aquí hay unas frases interesantes de Pablo cuando dice en el capítulo 12, versículo 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles. Interesante que los montes forman un concepto importante entre Dios y el ser humano, ¿no? Recordamos nosotros el monte Sinaí, que fue el lugar donde se manifestó la presencia de Dios, donde se dio los 10 mandamientos, y aquí habla del monte de Sión como un elemento futuro. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, el Dios, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora aquí quisiera que me ayuden un poquito a explicar esto, porque daría a entender aquí que existen espíritus que van a acceder a la presencia de Dios, y esto no armoniza con el resto de la Biblia, que no da lugar a creer en entes separados del cuerpo. ¿A quiénes representa estos espíritus de los justos hechos perfectos? Bueno, acá nos muestra el folleto que podríamos tener 3 significados, ¿no? Para espíritus. Correcto. La palabra espíritu puede referirse, se utiliza para designar a los ángeles. Espíritus ministradores, dice Pablo. Correcto, ¿no? Son espíritus ministradores en Hebreos 1:7. Y en segundo lugar, también puede ser el Espíritu Santo, ¿no? Que reparte los dones. Pero también se refiere a seres humanos. Y creo que aquí se El refiere contexto. obviamente al tercero, ¿no? Correcto. Son seres humanos. Se refiere a humanos, ¿no? Que por la fe se han acercado al monte de Sión. Entonces se refiere a nosotros, personas, seres humanos. Correcto. Entonces, aquí nosotros podemos ver nuevamente que Jesús termina siendo el camino para acceder al monte Sión, simbólicamente refiriéndose a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra, y indicando de que nosotros tenemos la posibilidad de tener ese acceso, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. La ascensión de Jesús da inauguración también a la aplicación de ese nuevo pacto, así que hay un
contenido teológico mucho más amplio que solamente Jesús haya ido y nos haya hecho la promesa de volver, sino implica varios elementos importantes que si nosotros lo capitalizamos podemos beneficiarnos de esas bendiciones. Vamos a ir a una última pausa, volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Jesús abre el camino a través del velo. Ese fue nuestro tema en esta ocasión. Quiero agradecer a Arturo. Querido Arturo, gracias por estar con nosotros y por favor, algunas consideraciones finales. Sí, me llama la atención acerca de las fiestas, de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta del tabernáculo, ¿no? Como la fiesta del tabernáculo no se ha cumplido todavía. Y obviamente el arquitecto, el constructor, es el propio Dios. Tenemos allá en los cielos algo mejor hecho por manos humanas. Y Cristo viene, ¿no?, para llevarnos y poder compartir esa linda fiesta allá en los cielos, ¿no? Y esperamos que esa venida sea pronta y festejemos esa fiesta con muchas, muchas personas, ¿no? Ese acampar, estar en las cabañas en esa época ahora será de manera permanente con el Señor Jesús por la eternidad. Amén. Gracias también, Rolando, por estar con nosotros y por favor tienes unos minutitos para despedirte. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es la pregunta que todos debemos hacernos cada día. Cristo Jesús abre el velo, es el camino. Yo animo a cada uno de ustedes para poder adorarlo ahora, porque si no lo adoramos ahora, ¿cómo vamos a adorarlo en el futuro? ¿Cómo vamos a tener ese acceso? Que el Señor les bendiga y cada uno de ustedes pueda tener acceso cada día ante el trono de Dios. Pablo presenta a Jesús como el camino al Padre, abriendo el velo, y nos invita a que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que tú y yo podamos aprovechar esa bendición de Cristo en la presencia del Padre y que a través de Él podamos nosotros gozarnos en su presencia.